el Señor dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra en cuanto a alguna cosa, les será hecho por mi Padre Celestial. En este tiempo estamos procurando, a través de esta enseñanza y a través de esta convocatoria de oración, procurando ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, Dios va a hacer algo poderoso. Y es importante esto de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en la iglesia personas que se ponen de un lado y otras que se ponen de otro lado. Unos están con la oposición, otros están con el gobierno. ¿Será eso lo apropiado? ¿Será eso lo indicado? Obviamente que no. Cuando las personas asumen posiciones de esa, entonces la iglesia se divide. Y mientras nosotros nos dividimos, entonces hay espíritus de confusión, de sedición y de conspiración que están actuando. Voy a explicarme. El punto 3 dice en la oración que Dios reprenda todo espíritu de confusión y de sedición y todo espíritu de conspiración. Todas las cosas que se levanten. Fíjese, tal vez nosotros pensamos que esta crisis política de Venezuela es porque la oposición o el gobierno quieren contender. No. Detrás de todo eso hay poderes mundiales. Por eso es que en la primera oración les decíamos que necesitamos que la iglesia pueda entender los tiempos finales en los cuales estamos, que pueda entender lo que dice el Señor, ¿ve? Que así como podemos ver los arreboles en las nubes, en la noche o en la mañana, que como podemos ver el viento que sopla y eso nos dice si va a hacer calor, si va a llover o cualquier otra cosa, que podamos entender los tiempos proféticos. En Mateo 24 el Señor dice, habrán pestes, habrán terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estarán casándose y dándose en casamiento. Son señales del fin del tiempo que se están cumpliendo. ¿Ve? Y se levanta reino contra reino, nación contra nación. Y en Venezuela hay un epicentro de esa maldad. En Venezuela hay un epicentro de esa conspiración. Déjeme decirle lo siguiente. Hay 4 puntos en el planeta álgidos de guerra, de rumor de guerra, donde bastaría un fósforo para encender una gran hoguera. Uno de ellos es el Mar Amarillo, en aquella península de Corea del Sur y Corea del Norte. Hay una contienda. De un lado está el Japón, del otro lado está la China, y allí están contendiendo por asuntos limítrofes, por intereses económicos, por posiciones ideológicas. Hay ahí un foco terrible de contienda. Otro foco tremendo de contienda lo encontramos nosotros en lo que es Israel, Palestina, Siria, toda la media luna fértil, todo ese oriente que está allí en esa península, a ese borde del mar Mediterráneo, en esas aguas, en esa antigua Mesopotamia y en ese Israel de hoy, ahí hay un foco de contienda. El Estado de Israel quiere construir su templo, el tercer templo, pero en ese templo o en ese lugar donde ellos esperan la nación de Israel construir ese templo, ese tercer templo, está la mezquita de Omar, la mezquita de la Roca, que es un lugar santo de los musulmanes. Entonces hay un lugar de contienda, porque si una cosa de esa se diera, se encendería un fuego tremendo, una conflagración mundial. Ese es otro foco de contienda. Hay un tercer foco de contienda más hacia Occidente. Y es donde Europa y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, compuesto por los países de Europa Occidental y los Estados Unidos, han querido colocar lo que ellos llaman un escudo antimisiles. ¿Qué objetivo tiene este escudo antimisiles? Aislar a Rusia. Rusia en la Biblia se conoce con la figura del oso. Y cuando nosotros buscamos los símbolos de la Rusia actual, el oso es uno de esos símbolos. Y ya en la Biblia está ese símbolo.
Entonces, lo que es el águila que representa a los Estados Unidos, la loba europea de los países de la Unión Económica Europea, y todos esos países quieren aislar a Rusia, y por eso hay contiendas en Georgia, por eso quieren tomar a Lituania, por eso ahora hay la guerra en Croacia, en Ucrania, ¿ve? Y hay esa contienda porque quieren, digamos, aislar a Rusia y se convierte esa franja de países de la antigua Unión Soviética en un foco de guerra. Pero espere un poquito, hay otro foco importante. ¿Sabe cuál es ese otro foco importante? Venezuela. Lamentablemente Venezuela es un foco de contienda. ¿Por qué? ¿Por qué es un foco de contienda? Porque en Venezuela está la energía. El día que se cierre el estrecho de Suez, se cierre el Golfo Pérsico y no haya más petróleo para traer hacia este lugar, solo quedará en el occidente, en el hemisferio occidental, una reserva de petróleo, y está en Venezuela. Seríamos ingenuos si nosotros pensamos que todas estas contiendas, todos estos conflictos que se levantan no tienen nada que ver con eso. Sí tienen que ver con eso, porque los poderes mundiales desestabilizan a las naciones que quieren desestabilizar, como lo han hecho con muchas naciones, para entonces, una vez que se levanta las personas unas contra las otras, entonces ellos intervenir con sus poderes y entonces tomar para sí el botín. ¿Cuál es el botín? La energía, el petróleo. Venezuela tiene el petróleo para mover al mundo, pero así como se pronuncia el águila, así como se pronuncia la loba europea, o sea, la Comunidad Económica Europea, así como se pronuncian los dedos de hierro con barro como la ONU, sus propios titulares, el presidente de los Estados Unidos, el secretario general de la ONU, se pronuncia también el presidente ruso, y el presidente ruso le dice a los líderes de Venezuela y manda un mensaje donde dice: no se preocupe Venezuela, que nosotros estamos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están listos para pelear. El bloque de la izquierda mundial con el bloque del capitalismo, el bloque del proletariado contra el bloque del capitalismo. Y también está la China, el dragón de la China, que tiene miles, millones de dólares invertidos acá en esa faja petrolífera y en otros lugares de Venezuela. Entonces, más allá de una oposición o de un gobierno, están los poderes mundiales esperando que estalle algún asunto, e inclusive propiciándolo para apoderarse de este petróleo. Eso sería ingenuo no comprenderlo. Entonces vienen espíritus de confusión, espíritus de sedición, espíritus de conspiración, no solamente de la derecha y del capitalismo, también de la izquierda, también de los poderes comunistas y todas estas cosas. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que orar que esos demonios sean echados fuera y que, como dice el libro de los Hechos, entendamos que audiencias se conceden y procónsules hay. O sea que en Venezuela se eligieron unas autoridades legítimamente constituidas y que llegará un momento para hacer unas elecciones, llegará un momento para hacer un referendo. Entonces, si queremos, quitaremos a esos gobernantes y pondremos a otros gobernantes. Mientras tanto, no podemos caer en el juego de hacer tumulto, porque los poderes mundiales, porque las obras del están esperando que esas cosas sucedan para invadir, para tomar nuestro país, porque sabe, ya se habla de invadir. Los medios de comunicación en Europa, diarios como El País, dice: hay que intervenir a Venezuela. El Congreso o el Parlamento de Europa, de la Unión Europea, dice: hay que intervenir, hay que hacer algo porque no se pueden seguir matando a las personas, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que orar, porque hay espíritus de sedición, hay espíritus de rebelión y de conspiración. Oremos en el Espíritu. Padre nuestro Dios, reprende todo espíritu de confusión, reprende todo espíritu de conspiración. En el nombre de Jesús,
Échalo fuera, Dios mío. Todo lo que quiera levantarse contra este país, toda ambición del mundo, toda obra del pecado, desbarátala, Señor. Glorifícate en este momento. En el nombre de Jesús, Padre amado, reprende esos demonios que se quieren levantar, que quieren sembrar guerra, que quieren sembrar sangre, que quieren pescar en río de revuelto. No nos referimos solamente a poderes humanos, nos referimos a poderes espirituales que están detrás de esos poderes mundiales. Señor, más allá de una oposición o de un gobierno, que tu iglesia aprenda a discernir los tiempos finales, Señor, en el nombre de Jesús, y que estemos preparados para cualquier desenlace. Pero mientras tanto, Señor, te decimos y te pedimos, reprende toda obra de sedición, toda obra de rebelión y toda obra de conspiración, y trae la paz a Venezuela. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.